China traza la línea en el Golfo, una advertencia directa a Estados Unidos, profesor Jian Suekin. Hay algo que los grandes medios occidentales no se atreven a decirte. Algo que los analistas susurran en privado pero evitan pronunciar en público. Esta semana, en las aguas del Golfo Pérsico, ocurrió algo que no tiene precedentes en las últimas décadas. Y no fue una explosión. No fue un misil. No fue una declaración de guerra. Fue algo mucho más poderoso que todo eso. Fue una señal. Una señal deliberada, calculada y absolutamente inequívoca enviada desde Pekín directamente a Washington. Y si no entiendes lo que esa señal significa, entonces no entiendes el mundo en el que estás viviendo hoy. Piensa por un momento en el estrecho de Hormuz. Ese pasillo de agua de apenas 33 kilómetros de ancho por donde transita el 20% del petróleo mundial cada día. Ahora imagina que alguien cierra ese pasillo. No con bombas, no con una guerra abierta, sino con algo más silencioso y más devastador, con el poder financiero, con seguros marítimos retirados de golpe, con navieras que simplemente deciden no arriesgarse. El tráfico de petroleros cayó primero un 70%, luego un 90% y después prácticamente a cero. Y mientras eso ocurría, China observaba. Callada. Calculando. Porque el 50% del petróleo que alimenta la segunda economía del mundo pasa exactamente por ese estrecho. 5 millones de barriles diarios. Y alguien acaba de demostrar que puede cortarlos con una simple decisión administrativa, pero lo que China hizo a continuación es lo que nadie esperaba. La respuesta oficial de China fue predecible. El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado calificando la situación de peligrosa e irresponsable. Palabras diplomáticas. Frías. Calculadas. El tipo de lenguaje que los analistas leen un martes por la mañana y olvidan el miércoles. Pero debajo de esas palabras había algo que casi nadie detectó. Algo que no estaba en el comunicado. Algo que estaba ocurriendo en silencio, en los puertos, en las aseguradoras estatales, en las salas de reuniones de Shanghái y Tianjin. Y eso es lo que debería quitarte el sueño. Porque China no reaccionó con pánico. China reaccionó con precisión. Y esa precisión revela algo inquietante, que Pekín ya sabía que este momento llegaría. No lo sospechaba. No lo temía. Lo anticipaba. Durante meses, de forma metódica y silenciosa, China había estado construyendo una arquitectura paralela para el comercio global. Mecanismos propios de seguros marítimos. Una flota comercial de más de 4.000 buques. El 46% de la capacidad mundial de construcción naval. Reservas estratégicas de petróleo calibradas exactamente para aguantar interrupciones de esta duración. Esto no es una coincidencia. Esto es una estrategia. Y la pregunta que nadie en Washington parece estar haciéndose es la siguiente: si China ya tenía todo esto preparado, entonces ¿para qué lo construyó exactamente? La respuesta es tan simple como perturbadora. China no construyó todo eso para defenderse. Lo construyó para reemplazar algo. Y lo que quiere reemplazar es el sistema que Estados Unidos tardó 70 años en construir. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Y ese detalle tiene nombre. Ese detalle se llama trampa de credibilidad. Y para entenderlo tienes que retroceder 70 años en el tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo algo que ninguna potencia había hecho antes en la historia moderna. No solo ganó la guerra. Construyó el mundo de la posguerra. Diseñó las reglas del comercio internacional. Estableció el dólar como moneda de reserva global. Y sobre todo, garantizó algo que parecía imposible: la libertad de navegación para todos los barcos de todos los países en todos los océanos del planeta. Ese fue el gran contrato. Esa fue la fuente real del poder americano. No sus portaaviones. No sus bases militares. Sino la confianza de que las rutas marítimas estarían abiertas para todos, siempre, sin excepción. Durante décadas, ese contrato funcionó. Las naciones comerciaban. Los contenedores cruzaban océanos. Los petroleros navegaban sin miedo. Y en el centro de todo ese sistema, Washington cobraba un precio invisible pero devastadoramente efectivo: dependencia estratégica. Cada nación que comerciaba dentro de ese sistema necesitaba el beneplácito de Estados Unidos para funcionar. Era el tributo más sofisticado de la historia. Pero entonces llegó 2026. Y Estados Unidos cometió el error que los historiadores llevan siglos documentando en el colapso de cada gran potencia. Usó ese contrato como arma. Dijo en voz alta, con buques de guerra y zonas de exclusión,
que la libertad de navegación no era universal, que era condicional. Y en el momento en que una garantía se vuelve condicional, deja de ser una garantía. Se convierte en amenaza. Y las amenazas, a diferencia de las garantías, no generan aliados. Generan algo mucho más peligroso, las amenazas generan cálculos. Y hay un cálculo en particular que está ocurriendo ahora mismo en las capitales de Asia, África y América Latina que debería preocupar profundamente a Washington. Porque el error que cometió Estados Unidos en el estrecho de Hormuz no afectó principalmente a sus enemigos. Afectó a sus aliados. El petróleo que fluye por ese estrecho no va hacia Houston ni hacia Rotterdam. Va hacia Tianjin, hacia Tokio, hacia Seúl, hacia Mumbai. Las naciones más vulnerables al cierre de esa ruta no son las naciones que Washington llama adversarios. Son las naciones que Washington llama socios. Y esos socios acaban de recibir una lección que ningún discurso diplomático podrá borrar. Aprendieron que cuando los intereses estratégicos americanos lo requieren, su seguridad energética es prescindible. No negociable. Simplemente prescindible. Y esa revelación no produce rabia. Produce algo mucho más frío y mucho más duradero. Produce planificación. Reuniones silenciosas. Contratos firmados lejos de las cámaras. Infraestructuras construidas con discreción. Alianzas tejidas sin declaraciones públicas. Y aquí es donde China entra con una propuesta que ninguna nación puede ignorar fácilmente. Pekín no está ofreciendo ideología. No está ofreciendo discursos sobre un nuevo orden mundial. Está ofreciendo algo mucho más concreto y mucho más seductor. Está ofreciendo rutas comerciales que no dependen de Londres. Sistemas de pago que no pasan por Nueva York. Seguros marítimos que no requieren la aprobación de ninguna entidad occidental. Está construyendo, bloque a bloque, un sistema paralelo al que construyó Washington. Y cada nación que se conecta a ese sistema está tomando una decisión que parece pequeña hoy pero que será irreversible mañana. Pero lo más perturbador de todo esto no es lo que China está construyendo. Es cuánto tiempo lleva construyéndolo. Y la razón exacta por la que empezó a construirlo. En 1991, los generales chinos se sentaron frente a sus pantallas y observaron cómo Estados Unidos destruía el ejército de Saddam Hussein en 43 días. Y en esas salas silenciosas, con mapas desplegados sobre las mesas, se hicieron una pregunta que cambiaría la historia. Si América puede hacer eso en el desierto de Kuwait, ¿qué puede hacernos a nosotros? La respuesta los aterrorizó. Y de ese terror nació la modernización militar más disciplinada y sostenida que el mundo haya visto en el siglo XXI. Misiles hipersónicos. Buques de guerra. Tecnología diseñada específicamente para negar el acceso a los portaaviones americanos en el Pacífico Occidental. Todo trazado desde aquella única revelación humillante. Pero en 2026, China no está aprendiendo una lección militar. Está aprendiendo algo infinitamente más sofisticado. Está aprendiendo que no necesitas vencer a la Marina americana para asfixiar a una economía rival. Solo necesitas hacer que las aseguradoras se pongan nerviosas. Solo necesitas controlar la narrativa financiera alrededor de una ruta marítima. Y el comercio se detiene solo, sin disparar un solo misil. China aprendió esa lección. Y lleva años construyendo exactamente las herramientas necesarias para que nadie pueda usarla contra ella. Pero también, y esto es lo que eriza la piel, para poder usarla contra otros. El historiador británico Alfred Mann escribió hace más de un siglo que quien controla las arterias marítimas controla el destino de las naciones. Estados Unidos construyó su hegemonía sobre esa idea. Y ahora China está leyendo el mismo libro. Con la misma determinación. Con mucha más paciencia. Y con una ventaja que Washington todavía no quiere admitir, el tiempo. Porque los imperios no caen en un día. Caen en silencio, decisión a decisión, contrato a contrato, ruta a ruta. Y cuando el mundo finalmente se da cuenta de lo que ocurrió, el nuevo orden ya lleva años construido. La pregunta que debes hacerte esta noche no es si China se convertirá en la nueva potencia marítima dominante. La pregunta es si ya lo es. Y si el mundo que conocías ya dejó de existir sin que nadie te avisara.